Buenas tardes, estimados estudiantes. Les saluda la licenciada Isabel Pivaque del área de Lengua y Literatura. Vamos a dar el inicio a la clase del día de hoy. ¿Sí me escuchan, estimados estudiantes? Sí, sí le escuchamos, Licen. Ya, listo, muy gentil. Vamos a dar inicio. Sí, dentro del contenido del día de hoy vamos a ver sobre las palabras homónimas. Las palabras homónimas se clasifican en palabras homófonas, paronominia, polisemia. También vamos a hablar de los sinónimos y antónimos. ¿Qué son las palabras homónimas? Son aquellas que escribimos y pronunciamos de igual forma y tienen un origen y un significado distinto. Este tipo de palabras se clasifican en palabras homógrafas y homófonas. Cuando hablamos de palabras homógrafas, es cuando éstas se pronuncian y se escriben de la misma forma. A continuación vamos a ver un pequeño ejemplo. Duelo, que quiere decir combate o dolor. Raya, estamos hablando del pez marino, o raya es una línea larga y estrecha. Si hablamos de vino, estamos hablando de una bebida alcohólica o vino de pretérito indefinido del verbo venir. Como pueden darse cuenta ustedes, las palabras homógrafas se escriben de la misma forma y se pronuncian igual. Por favor, el señor Noah me puede ayudar con un ejemplo de una palabra que se pronuncie y se escribe de la misma forma, pero que tengan diferente significado. ¿Me repite de nuevo la pregunta? A ver, le acabo de dar la explicación de las palabras homógrafas, ¿no es cierto? Que se pronuncian y se escriben del mismo modo, ¿no es cierto? Aquí tienen unos pequeños ejemplos. Necesito que me dé un ejemplo usted de una palabra que se escriba igual, se pronuncia igual, pero que tenga diferente significado. Ya bueno. O sea, planta del pie o planta de un árbol. Muy ¿Estoy bien. bien? Sí. Entonces ya tienen claro lo que serían las palabras homógrafas, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver lo que son las palabras homófonas. Estas son diferentes porque se pronuncian igual, pero se escriben indistintamente. Aquí tenemos un ejemplo que sería casa, donde habitamos, ¿no es cierto? O casa de cazar, una especie, un animal, ¿no es cierto? Necesito que la señorita Jiménez, Zoila, por favor, me ayude con un ejemplo de las palabras homófonas. Déjeme pensar una, Licen. Ya piense. A ver. Banco de sentarse con banco del Estado. No, porque esta palabra se pronuncia igual, pero tienen diferentes significados. Si hablamos de banco, estamos hablando de una palabra que se escribe igual, pero tienen diferentes significados. Estas palabras se escriben diferente, pero se pronuncian igual. Otra. Otra, por favor. A ver, déjeme ver. No, Lice. A ver, el señor Noah, por favor, que le ayude con una palabra que se pronuncia igual, pero que se escriba diferente. Que se pronuncie igual y que se escriba diferente. Así como tienen el ejemplo. Casa y casa de cazar. Ahí sí me dejó sin ideas ya, Liz. ¿Cómo que le dejé sin ideas? A ver, yo le voy a dar un ejemplo de palabras homófonas. Ya, bueno. Hablamos de votar. Homófonas. Ajá. Cuando vamos a sufragar o votar, ¿no es cierto? Se escribe la una con V y la otra se escribe con B.
Se pronuncian iguales, pero se escriben diferente. A continuación vamos a hacer un pequeño ejercicio para clasificar. En general sabemos que las palabras homonimias se clasifican en palabras homófonas y homógrafas, ¿no es cierto? Cura, cada una tiene un significado, ¿no es cierto? Cura, de curar una herida, o cura es del que está en la iglesia, ¿no es cierto? El curita. Ya, ¿esta palabra es homófona o homógrafa? Homógrafas. Ajá. Ya, muy bien. Perdón, ¿cómo me dijo, señor Noah? Homógrafas. ¿Qué digo? Homónimas, dice. ¿Homófonas o homógrafas? Homógrafas. Muy bien. ¿Y hola y hola? Esas sí son homófonas. Ya, muy bien. A ver, señorita Jiménez, amo, amo. Son palabras que se pronuncian igual, se escriben igual, tienen diferentes significados. ¿Qué tipo de palabras son? Homógrafas. Ya, ¿y la siguiente? Son homófonas. Y la última, hecho y hecho. A ver. Esa también es homófona. Ya, entonces ya tenemos claro la clasificación de las palabras homonimias, ¿no es cierto? Continuamos. Aquí también tenemos un ejemplo de una oración. Y usted no nada, nada. No, es que no traje el traje, ¿no es cierto? Son palabras que se pronuncian iguales, pero tienen diferentes significados. Continuamos. Ahora vamos a hablar sobre las palabras polisémicas. Es aquella que tiene dos o más significados, se relacionan entre sí. Aquí tenemos un ejemplo. Solo su madre se puso de su lado y se decidió tomar cartas en el asunto. Aquí la palabra polisémica es cartas. ¿Por qué cartas? Porque esta palabra tiene dos significados, ¿no es cierto? Carta que puede ser de jugar naipe o carta a la que nosotros enviamos a una persona, ¿no es cierto? Acá tenemos otro ejemplo. Banco, la palabra banco tiene dos significados. Es donde el banco, en el gráfico que está aquí, es donde ustedes se sientan normalmente, o banco es la institución bancaria donde ustedes realizan sus trámites financieros. Aquí tenemos una actividad de una de las palabras polisémicas. Por favor, quiero que pongan atención para que me ayuden a realizar esta actividad. En esta habitación hay, ese enchufe me ha dado la, es un hombre muy, ¿qué palabra podría corresponder a estas oraciones? Pero tienen diferentes significados. Se escribe igual, se pronuncia igual, es una palabra polisémica. A ver, señorita Elsa, ¿me ayuda, por favor? ¿Cuadros? No. Bueno, les voy a ayudar. En esta habitación hay corriente, ese enchufe me ha dado la corriente, es un hombre muy corriente. Como ustedes se pueden dar cuenta, en esta oración, utilizamos una palabra polisémica porque se escribe y se pronuncia igual, pero tienen diferentes significados. A continuación vamos a ver los términos paranónimos. Son aquellos que se parecen en la forma de escribir o pronunciarse, pero no guardan relación en su significado. Aquí tenemos otro ejemplo que dice, el problema de ese muchacho no es de aptitud, sino de actitud. Ah, ¿no es lo mismo? Quiero que uno de los participantes, por favor, me ayuden con el significado de aptitud, con la diferencia de actitud. Se pronuncian iguales, pero no tienen relación el uno con el otro.
Nosotros cuando hablamos de aptitud, es la capacidad que tenemos de hacer algo, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, buena aptitud para aprender matemáticas. Cuando hablamos de aptitud, es la postura que tenemos ante un hecho o solventar algún inconveniente. Entonces, actitud y actitud es diferente. A continuación vamos a ver qué es los sinónimos. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado y se utilizan para ordenar un escrito, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos siempre sinónimos para poder redactar un contenido o un texto, ¿no es cierto? Dentro de los sinónimos tenemos los siguientes tipos de sinónimos. Aquí tenemos el primer sinónimo, que es el sinónimo estricto. Tienen exactamente el mismo significado en todos los contextos. Puede ser que una sea más utilizada que la otra, pero esencialmente las dos serían intercambiables. A continuación vamos a ver lo que son los sinónimos. Por ejemplo, aquí tenemos el sinónimo, dice marido, que puede ser reemplazado por esposo. Los sinónimos son lo similar, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver los que son los sinónimos contextuales. Son los que más comunes, son equivalentes solo en cierto número de oraciones, pero no en otros. Aquí tenemos un pequeño ejemplo donde dice dieta, ¿no es cierto? Que es un estipendio, la dieta es el sueldo que devengan diariamente. Acá tenemos otro ejemplo que dice flete, es el flete marino, o a veces cuando nosotros cogemos algún transporte también se le llama flete, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver lo que son los sinónimos variantes dialectales. Tienen el mismo significado, ocurre mayoritariamente en un dialecto concreto, siendo las otras dos formas entendidas, pero usadas menos extensivamente en el mismo dialecto. Aquí tenemos un ejemplo de sinónimo de variantes dialectales, que es retorno, vuelta, regreso, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver el siguiente sinónimo, son sinónimos con diferencia de grado. Este tipo de sinónimos son palabras que tienen un significado semejante o similar con una diferencia de intensidad. A menos intenso es risa, más intenso es carcajada. A continuación vamos a hablar sobre los sinónimos. Los sinónimos son lo contrario de los antónimos. Los antónimos son grupos de palabras que expresan ideas contrarias entre sí. El término antónimo deriva del griego anti, que significa contrario. Ónimo, el cual denota la idea del nombre, tienen una ortografía y fonética diferente, al igual que su sentido. Por lo tanto, es lógico que las palabras antónimas es lo opuesto de los sinónimos, lo que les acabé de decir. Los sinónimos son palabras que tienen el mismo significado, ¿cierto? Los antónimos son lo contrario. Por ejemplo, si nosotros dentro de lo que son sinónimos decimos feliz, ¿cuál sería el sinónimo, señor Noah? De feliz. Vandalice, no lo escuché bien. El sinónimo de feliz. Infeliz. No, los sinónimos son lo similar, lo mismo. Los antónimos es el contrario. Alegre. Exacto. Ahí está muy bien. Sinónimo puede ser alegre. Muy bien. Continuamos. Los antónimos es lo contrario. A ver, señorita Elsa, el antónimo de feliz. Infeliz. Triste, ¿no es cierto? También tenemos lo que sería la clasificación dentro de los antónimos. Aquí tenemos una clase de antónimos que se llaman antónimos graduales. Significa el contrario, pero existe un grado de contrariedad. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, negro, blanco, que podría ser gris. Dentro de la temperatura, frío, caliente, podría ser tibio o templado, ¿no es cierto? A continuación vamos a ver lo que son las clases de antónimos.
que es otro tipo, que tenemos el antónimo complementario, es el cual significa de una y elimina a la otra. Por ejemplo, si tenemos la palabra vivo, el antónimo es muerto, de feliz, triste, de difícil, fácil y de día, lo contrario sería la noche. Ese sería el antónimo. Si hablamos de los antónimos recíprocos, estaríamos hablando de su significado, que el uno implica al otro. No puede existir uno si no existiera el otro. Por ejemplo, de comprar, el antónimo sería vender, ¿no es cierto? A continuación vamos a hacer un recordatorio para dejar un poco más claro lo que serían los sinónimos y antónimos con unos pequeños ejemplos. Hola amigos, bienvenidos a Happy Learning TV. Hoy vamos a conocer los sinónimos y los antónimos. Aunque sus nombres son un poco complicados, no os preocupéis, porque son muy fáciles de entender. Los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado, o uno muy parecido. Se utilizan para evitar la repetición de la misma palabra y hacer que los textos sean más bonitos. Por ejemplo, las palabras tempestad y tormenta son diferentes, pero significan prácticamente lo mismo. Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios entre sí, o lo que es lo mismo, que significan justamente lo opuesto. Por ejemplo, alto y bajo. Vamos a ver varios ejemplos más para que nos acordemos bien y nunca se nos olviden. Ya hemos dicho que los sinónimos son palabras diferentes, pero que tienen el mismo significado. El niño está contento. El niño está alegre. Contento y alegre son palabras distintas, pero significan lo mismo, por lo que son sinónimos. Fuimos andando al cole. Fuimos caminando al cole. Igual, caminando y andando tienen el mismo significado, por lo que también son sinónimos. Los antónimos son palabras que significan justamente lo contrario, lo opuesto. Por ejemplo, triste y contento. Subir y bajar. O grande y pequeño. Como habéis podido comprobar, conocer los antónimos y los sinónimos es muy fácil, ¿no os parece? Además, es súper divertido jugar a reconocerlos. ¿Sabéis cuál es un sinónimo de chao amigos? ¡Exacto! ¡Adiós! Así que aprovecho para despedirme con ese sinónimo. ¡Adiós amigos! Esos estimados estudiantes en relación a lo que serían los antónimos y los sinónimos. ¿Alguna pregunta en relación al tema que hemos visto el día de hoy? ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Si no, yo les voy a hacer una pregunta en relación al tema que hemos visto de los sinónimos y antónimos. No, Licen, está todo entendido. ¿Todo claro? Señorita Zoila. Sí, listen. Muy claro. ¿Y señorita Elsa? Elsa, ¿sí está? Ya. Listo, muy gentil, gracias. Bueno, en relación vamos a hablar también sobre un tema muy importante de conocimiento general, como es los signos de puntuación, la importancia que tiene al momento de nosotros escribir un texto, ¿no es cierto? Como es la coma. Hace una función para señalar pausas dentro de la oración, pero cuenta con varios usos. Dentro de eso tenemos el primero, que es para enumerar. Aquí tenemos un ejemplo. Me compré una camisa. Hacemos una pausa con la coma, un pantalón y unos zapatos.
Entonces, la utilización de la coma lo realizamos al momento de nosotros realizar, vamos a enumerar dentro de una oración. También hacemos aclaraciones, incisos y ampliaciones. Por ejemplo, aquí tenemos otra oración que dice, María, mi sobrina, adora comer. La importancia de utilizar la coma. Aquí tenemos otro tipo el tercer punto que se utiliza para dar explicaciones. El ejemplo que tengo aquí dice, tendré que ir al médico porque me duele mucho el estómago. Como siguiente, tenemos el punto y la coma. Representa en la oración una pausa mayor que la coma, pero menor que el punto seguido. Se usa para separar el elemento en la enumeración cuando hay explicaciones complejas. En general, el uso de este signo es subjetivo, pues casi siempre puede sustituirse por el punto seguido, por lo que será juicio del escritor. Entonces, la importancia de utilizar el punto y la coma dentro de nuestros párrafos, de igual forma lo que sería la coma. A continuación les voy a hacer ver un pequeño ejemplo de cuál es la importancia de usar los signos de puntuación. La familia Martínez ha recibido una carta de la hija, María, que está de campamento en Segovia. Pero algo pasa. Cada uno de los que empieza a leer el texto cae desmayado antes de terminarlo. ¿Cuál es la razón? A María no la enseñaron a utilizar los signos de puntuación que, además de dar coherencia al texto, marcan la entonación y la respiración durante su lectura. Para explicarlos utilizaremos la carta de María. Esta es la primera parte. El primer signo de puntuación que usaremos aquí serán los 2 puntos, porque siempre se escriben después del saludo de una carta. También encontramos 2 puntos antes de una enumeración, por lo que los pondremos aquí. El siguiente signo que tiene que aprender María es la coma. Con ella señalaremos una pausa dentro de la oración. Nos sirve, por ejemplo, para separar las palabras de una enumeración. Canto, coma, hago talleres, coma, voy a la piscina. Se utiliza además para aislar expresiones como a veces. También cerraremos con comas mi compañera de habitación, porque las aclaraciones dentro de una oración siempre se ponen con este signo. Otro uso de la coma es aislar al vocativo, por lo que pondremos coma antes y después de mamá. Conozcamos otro signo de puntuación, las comillas. Estas sirven para reproducir citas textuales. Esta frase la dice Estela, por lo que pondremos comillas antes y después de ella. A veces se introducen incisos dentro de las oraciones, como es este caso. Para señalarlo, se aísla la aclaración mediante los guiones. No es su única función, también se ponen en las enumeraciones y precedida de un punto en los epígrafes de un libro o tras el nombre de los personajes en una obra de teatro. Prosigamos. María le hace una pregunta a su madre, ¿verdad? Esa cuestión debe señalarse con los signos de interrogación, que indican que va a comenzar y que finaliza una pregunta. Los de exclamación, por su parte, representan la lectura exclamativa de la frase ¡qué bien! La primera parte de la carta ya está bien puntuada. Pasemos a la segunda. Aquí faltan puntos. Los puntos indican que una oración ha terminado y tiene por sí misma sentido completo. Existen 3 tipos de punto. El punto y seguido señala que el texto que vendrá después de la oración, que continúa en el mismo renglón, tiene relación con ella. Lo pondremos aquí y aquí, porque está relacionado que María conociera al niño, que se llame Juan, que se siente con él en el comedor y que a él tampoco le guste la sopa. Sin embargo, ya queda poco para vernos, no tiene relación con Juan, por lo que lo separaremos con un punto y aparte. El punto y final, como su nombre indica, concluye el texto. María termina la carta con la frase «ya queda poco para vernos», por lo que la cerraremos con un punto y final. Pero María ha puesto de postdata «tengo tantas cosas que contaros», una frase inacabada que como tal se concluye con 3 puntos que indican que una oración está incompleta. Pero hay más signos que María no ha utilizado. Las comas simples se utilizan para enmarcar significados o para señalar palabras donde no se puede utilizar la cursiva.
El paréntesis señala aclaraciones que se producen en una oración, como la provincia donde se encuentra el pueblo, fechas o números. Si va detrás de números o letras es que está señalando una enumeración. Los corchetes tienen una función parecida a los paréntesis. Señalan datos aclaratorios, traducciones fonéticas o los capítulos en los que se encuentra un fragmento de texto. Si encierran 3 puntos, quiere decir que se está omitiendo una parte del texto. Listo, mis estimados estudiantes, eso es en relación a los temas que hemos visto el día de hoy. ¿Alguna duda e inquietud? Dicen, Dígame, yo tengo una, dicen, dígame. pero no es respecto, o sea, a lo que nos enseñó ahorita. Entonces, por favor, para que me envíe un mensaje al WhatsApp para hacerle verificar qué duda e inquietud tiene, ¿ya? ¿Ha de ser en relación a la tarea? No, porque, o sea, de los sinónimos y antónimos ya me quedó claro. El punto y coma también. No, no tengo Ya. ningún problema en eso. Ah, ya. ¿Es otro tema que necesita hablar conmigo? Sí, licenciada, es sobre la tarea. Ya. Listo. Entonces, por favor, me envía un mensaje para cualquier duda e inquietud despejarle, ¿ya? Ok, Liz. Ya. Y en relación al tema que hemos dado en la clase el día de hoy, No. ninguna. ¿Qué temas vimos el día de hoy? Por favor, si me lo recuerdan. Estuvimos hablando sobre los sinónimos, antónimos, los homógrafos y homófanas. Homófonas, ¿no es cierto? Vimos lo que es cada una de ellas y hicimos un ejemplo, ¿no es cierto? Sí. Palabras similares y las que no son similares. Las Palabras, sistémicas. los antónimos que son similares y los antónimos que llevan lo opuesto al sinónimo. El sinónimo, que son palabras que tienen el mismo semejantes o similares, pero tienen significados diferentes, y los antónimos, que es lo opuesto, ¿no es cierto? Entonces eso tienen que tener claro. Bueno, mis estimados estudiantes, eso es en relación al tema que hemos visto el día de hoy. Como le dije a la señorita Jiménez, si tienen alguna duda e inquietud en relación a algún tema específico, por favor me escriben al WhatsApp para de esta forma ayudarle y despejar cualquier inconformidad o duda que tenga, ¿sí? Ok, Lisen, gracias. Ya, ¿algún otro estudiante, por favor? Que tenga alguna otra duda e inquietud. No, Licen, todo entendido. Más Ya. claro que el agua. Ya, listo, mis estimados estudiantes. Para mí ha sido un gusto haber compartido con ustedes la clase del día de hoy. Nos vemos para la siguiente clase. Por favor, señora Jiménez, no se olviden comunicarse conmigo, ¿ya? Que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego, Lisen. Bueno.